Cuando ya tenemos programado el helicóptero en el tipo de vuelo normal, tendremos que empezar a programar los distintos tipos de vuelo de ILEAP 1, ILEAP 2, ILEAP 3 y autorrotación. Pero antes quiero pasar por la programación del throttle cut, que es ni más ni menos que el corte de gas para parar el motor completamente. El throttle cut se encuentra en la pantalla la básica primera, y cuando entramos en ella, mediante la rueda giratoria, iluminamos de negro el throttle cut. Una vez en él, pulsamos la tecla y vemos que el mix está inhabilitado. Lo primero que tenemos que hacer es habilitarlo, y para ello simplemente iluminamos la palabra mix, que está iluminada, y lo ponemos en off, y veremos en la misma programación del throttle cut que nos asigna por defecto el interruptor H para proceder al corte de gas cuando la palanca del gas está debajo. Probamos y efectivamente observamos que el servo de gas da un pequeño tirón para que el carburador se cierre del todo y pueda parar el motor. Como vemos, aquí tenemos una serie de porcentajes en rate y THR, de forma que mediante esos porcentajes podemos regular el impulso de cerrada del carburador, y eso lo tendremos que hacer evidentemente en el campo para asegurarnos de que al darle la palanca el motor se para totalmente, no sea que con un porcentaje inadecuado el motor no se pare y el motor quede más o menos a ralentí. Visto esto, tendremos que pasar ya a la programación de vuelo preacelerado 1, 2 y 3 y el de la autorrotación. Todos estos tipos de vuelo se refieren y se hacen por el siguiente motivo. Con el vuelo normal, nosotros lo que hacemos es arrancar el motor y hacer un vuelo estacionario más o menos tranquilo, ya que el rotor principal lo tendremos alrededor de las 1500 revoluciones por minuto. Cuando ya tenemos este tipo de vuelo programado, vemos que al bajar la palanca del colectivo hacia abajo y acercarnos a la posición de ralentí, el motor se nos va a poner a ralentí y se nos va el helicóptero a no mantener suspendido en el aire. Aquí en la pizarra ya tengo dibujado el gráfico de lo que es la curva de gas que tenemos en el modo normal, que la teníamos así, una línea inclinada a 45 grados, y alrededor del punto 1 de la palanca de gas teníamos el gas a ralentí. Pero cuando estamos volando por esta zona, con la palanca por esta zona, 0 grados, 2, 3 grados, sí que vemos que el gas se acerca al ralentí, se nos puede parar y el helicóptero cae de golpe. Para evitar eso, vamos simplemente a programar la tecla de throttle 1, y para ello el ILEAP 1, todas las configuraciones de vuelo, las diferentes configuraciones de vuelo, las vamos a disponer mediante este interruptor de 3 posiciones, correspondiendo la posición de abajo del todo al vuelo normal, la del centro al vuelo ILEAP 1, la de arriba al vuelo ILEAP 2. Y esta segundo interruptor de aquí más largo nos va a corresponder, o lo vamos a programar, para el vuelo 3D o en 3 dimensiones. Ahora, para programar el modo de vuelo 1 o preaceleración 1, ya tenemos que hacer uso de las pantallas avanzadas, es decir, la primera pantalla avanzada de programación de la emisora. Recordamos que tenemos 2 básicas y 2 avanzadas. Pues bueno, es la primera avanzada. Para ello, simplemente
tenemos que pulsar 2 veces el Mode Page y entramos ya directamente en la programación de Advanced ELI, la primera página. Y allí lo primero que nos aparece es la programación del throttle curve. El sentido de programar todo esto es el siguiente: poder variar en cada modalidad de vuelo prácticamente el número de revoluciones del rotor. Ello lo conseguimos variando fundamentalmente la curva de gas y la curva de paso, y más o menos va de la siguiente forma. Si la curva de gas la subimos toda en general hacia arriba, significa que el motor irá más revolucionado, y si la curva de paso la bajamos toda en general hacia abajo, es cuando ofrece menos resistencia al aire y conseguiremos la misma sustentación pero a mayor número de revoluciones, pasando de las 1500 a 1800, 1900, 2000 e incluso más para vuelo 3D. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es variar las curvas de gas, y para ello, mediante la pantalla de avanzada 1, iluminamos de negro la frase throttle curve y la pulsamos. Al pulsarla, entramos ya directamente en la curva de gas y vemos que nos aparece por defecto la curva de gas que habíamos programado anteriormente para el vuelo normal. Mediante las teclas de la derecha iluminamos o marcamos lo que se llama throttle curve normal, y con la rueda giratoria vamos y veremos que podemos programar normal, ILEAP 1, 2, 3, y al mismo tiempo en la línea de abajo aparece Mix inhabilitado. Tendremos con la tecla, con el botón derecho inferior que está inhabilitado, lo vamos a activar con un giro, con un toque de giro a la izquierda de la rueda dentada, y en ese momento se encuentra en off. Si yo pongo el interruptor en la posición central, vemos que se ilumina en on. Luego yo ya tengo activada el ILEAP 1. Para activar el ILEAP 2, vamos a activarlos todos. Ilumino otra vez el ILEAP 1 y lo pongo en ILEAP 2. Bajo otra vez a la posición de Mix, que está inhabilitado, y lo vuelvo a poner en off, porque el interruptor lo tengo en off. Si lo pongo en la parte superior, veremos que también se pone en on cuando tengo el interruptor arriba del todo. Y por último, nos vamos al ILEAP 3, que también está inhabilitado por defecto, y yo lo voy a activar poniendo un toque a la izquierda la rueda dentada, y vemos que con el interruptor grande de la izquierda de la emisora también activo el modo ILEAP 3. Con esto ya tengo activados los 3 tipos de vuelo mediante estos 2 interruptores. Entonces vamos a ver cómo ajustamos las 3 curvas para estos 3 tipos de vuelo. Luego solamente nos faltará ajustar las curvas de paso también para estos 3 tipos de vuelo. Primero vamos a programar el ILEAP 1. El ILEAP 1 simplemente tenemos que hacer lo siguiente. En el modo normal, teníamos este porcentaje en la curva de gas. En el punto número 1 teníamos un 5% aquí de gas, 5%. En el punto número 2 teníamos un 25%. En el punto número 3 teníamos un 50%. En el punto número 4 teníamos un 75%.
y en el punto número 5 teníamos un 100%. Esta era la curva de gas del modo normal. En el ILEAP 1 únicamente tenemos que, en el punto 1, igualar este 25%. Hacerla así. ¿Por qué? Para que en el vuelo 1, cuando bajemos la palanca del stick de gas hacia la zona 1-2, el gas esté preacelerado y el motor no baje de revoluciones. Luego ponemos la palanca en el ILEAP 1, nos vamos a la programación del ILEAP 1 y lo único que tenemos que hacer es poner el punto 1 al 25%. Y la curva, vemos en la misma pantalla de la emisora que se convierte en esta forma. Vamos a ir al modo de programación ILEAP 2. En el ILEAP 2, que es la curva que nos va a permitir hacer vuelos acrobáticos. Vuelos acrobáticos significa que toda la curva de gas la tenemos que subir hacia arriba. Y la vamos a hacer así. Tenemos que conseguir una curva de este tipo. Así, más o menos. Es decir, toda la curva de gas, subirla hacia arriba. Y aquí tiene que hacer esta forma, correspondiendo aquí el stick en el punto número 2, que más o menos corresponde a los 0 grados de las palas del rotor principal. ¿Y esto por qué? Esto porque queremos que todo el motor vaya más acelerado que en este punto y poder conseguir las desdichadas 1800 o 2000 revoluciones. Entonces, a priori, lo que tenemos que hacer es todos estos porcentajes aumentarlos y luego en el campo, con un medidor de revoluciones en pleno vuelo, será cuando midamos si tenemos la curva bien o mal dibujada. Pero eso ya nos lo va a decir la práctica en el propio campo. De momento nos dirigimos aquí a la emisora, buscamos el ILEAP 2 y vamos punto por punto subiendo los porcentajes. Si aquí tenemos un 25%, en el punto este de aquí, si aquí está al 50%, pues tiene que estar muy próximo al 50% también. Aquí tendremos que poner pues aproximadamente un 35%, este pondremos un 55%, aquí un 80% y por supuesto el final tiene que ir al 100%. Esta sería la curva número 2, la segunda curva. Entonces vamos a la emisora y el punto número 1 le vamos dando vueltas hasta llegar al 50%. Bajamos, el segundo lo ponemos al 35%, el tercero lo ponemos al 55%, el cuarto al 80% y el quinto está más o menos al 100%. Y tenemos esta curva más o menos ya dibujada en nuestra emisora en el ILEAP 2. Y por último, el ILEAP 3. El ILEAP 3 es la programación para vuelo 3D. La programación para vuelo 3D, que es un vuelo muy agresivo y solamente es capaz de hacerlo aquel que ya lleva muchas horas de entrenamiento, es el que nos permite volar el helicóptero tanto de forma normal como de forma invertida. Y para eso hay que tener muchas horas de práctica e incluso muchas horas hechas con el simulador. Pero la forma de programar el ILEAP 3 sería que el gas hiciera una V de este tipo. Así. ¿Y eso por qué? Porque cuando la palanca está abajo del todo, en el ILEAP 3 o vuelo 3D tenemos que tener 9 grados de paso colectivo de pala.
y cuando tenemos la palanca en el punto número 5, también tenemos que tener 9 grados positivos en el ángulo de la pala, pasando por el centro de la palanca, y aquí tendremos que tener un 50 o un 55% de porcentaje de preaceleración del motor. Es decir, que el motor siempre estará preacelerado, esté la palanca en la posición en que esté. De forma que cuando el helicóptero esté volando y yo quiera hacer un invertido, le doy al alabeo, y cuando el helicóptero empieza a bajar, empieza a ponerse en invertido, bajo la palanca para mantener el estacionario por aquí en vuelo invertido. Entonces, yo me voy a la emisora, doy al ILEAP 3 y le doy al punto número 1 el 100% de valor, igual que el punto número 5. En el punto número 2 le tengo que dar el mismo valor que en el punto número 4, un 80%. O un 75%, porque veo que el 80% es para el ILEAP 2, sería demasiado. La tendríamos que borrar, esta de aquí, y tendríamos que hacer un 75, quizá un poquito menos, un 70. En el 3 el 50, en el 4 un 70. Y ya vemos en la propia emisora que nos aparece esta curva de gas. Luego ya tenemos preprogramadas las 3 curvas de gas para, en las distintas fases de vuelo, ir probando cómo funciona nuestro helicóptero. A estas 3 curvas de gas van acompañadas otras 3 curvas de paso. Si vamos ahora a recordar las 3 curvas de paso, que vendrán a ser las siguientes. Esto lo borramos y continuamos con la misma gráfica. El stick, en lugar del throttle, es el mismo, no lo voy a cambiar, pero que sepamos que se refiere al pitch, es decir, es el mismo stick, pero aquí pitch. El pitch. Bueno, pues lo mismo de antes. Salimos de esta curva, nos vamos a la pantalla avanzada primera y vamos al pitch curve. Activamos y nos aparece por defecto el pitch normal que habíamos programado con la programación normal de la emisora. Y teníamos una curva más o menos así. En el punto número 1 nos sale un 33% de desplazamiento. En el punto número 2 teníamos un 54%. En el punto número 3 un 75%. En el punto número 4 un 85%. Y en el punto número 5 tenemos un 94%. Bueno, pues ahora, como ya tenemos programadas las curvas ILEAP 1, ILEAP 2, ILEAP 3, ahora vamos a programar el pitch 1, pitch 2 y pitch 3. Iluminamos la zona normal y programamos el pitch curve ILEAP 1. ¿Y qué valores tenemos que poner? Aquí ya tenemos que medir con el medidor de ángulos, porque también lo que se trata es de esta curva bajarla un poco hacia abajo para tener menos ángulo en general en toda la curva de paso, de forma que como con el ILEAP 1 teníamos más gas y el ILEAP 2 más gas, sobre todo en el ILEAP 2, en el ILEAP 1 solamente nos variaba el ralentí. Luego en el ILEAP 1 lo único que tenemos que hacer en la curva de paso 1 es mantener la misma curva que la normal, copiar los mismos valores. Será en el punto 1 33,
En el punto 2, 54. El punto número 3, el 75. En el punto número 4, el 85. Y en el punto número 5, el 94%. Es decir, la curva normal y la ILEAP 1 va a ser la misma, porque lo único que variamos es la posición del gas en la zona de ralentí. En la ILEAP 2, la curva número 2 es la que sí que tenemos que bajar un poco de porcentaje. Y si aquí en el estacionario teníamos 6 grados, nosotros ahora ponemos la plantilla para tener 4,5 en el vuelo estacionario en el ILEAP 2. Y yo pongo a medir, pongo la palanca en el ILEAP 2, que es la de arriba, y me dispongo a ajustar la curva. Luego, en el ILEAP 2, yo tengo que poner la palanca en el centro y tener 4,5 grados. Como aquí tengo más, yo voy a variar el porcentaje. Voy a ponerlo en el 70%. Y aún tiene que bajar un poquito. 67. Y por ahí lo tengo. Es decir, yo el punto número 3 lo tengo sobre el 67%. Otro punto que tengo que variar es el punto, es decir, si yo aquí tenía 4 grados negativos, yo quiero tener en el ILEAP 2 6 negativos. Luego entonces yo pongo la plantilla en 6 negativos. Normalmente para hacer el roll necesitamos 6 grados negativos para cuando el helicóptero esté invertido, que se mantenga con una buena sustentación. Palanca abajo del todo. Yo en el normal y ILEAP 1 tengo un 33%, vamos a ver qué porcentaje tengo que poner. Yo tengo que tener 6 grados negativos, me voy al punto número 1 y voy bajando el porcentaje. Y pruebo con un 20%. Y todavía tengo que bajar más. Un 10%. Y todavía tengo que bajar más. Eso es. Vamos a ver. Yo tengo que tener en el punto número 1, voy bajando hasta conseguir, no, aquí ya me he pasado, aquí. 6 negativos y este punto ha pasado al 25%. Tengo el 67% en estacionario, 25% palanca abajo con 6 grados negativos. Y aquí en lugar de 9 vamos a poner 8 grados. Luego yo subo la palanca arriba, pongo el medidor en 8 grados. Coloco la plantilla sobre la palanca, y tengo que empezar a disminuir el porcentaje del número 5. Y estaba en el 94 y yo voy bajando. Y aquí más o menos, aquí tengo ya en el 84%, en el 84% tengo 8 grados de palanca arriba. Luego estos puntos intermedios, yo ya una vez vista la curva en la pantalla de la emisora, puedo afinarlos de forma que haga una curva lo más dulce posible. Y si no, puedo hacer lo siguiente. Entre 67 y 84 veo la diferencia. 84 menos 67 son 17, dividido por 2, 2 por 8, 16, luego 8 y 7, 15, aquí pondría un 75%. Para que esté equidistante, luego el punto número 4 lo ponemos en un 75%. Y aquí lo mismo, entre 25 y 67 hallamos la diferencia
que son 42, la mitad son 21, añado 21 a 25, que son 46. Luego yo aquí tendría que tener un 46% en el punto número 2. Luego pongo el 46% y más o menos en la emisora se me ha dibujado esta curva. Más o menos. Luego esta sería la nueva curva del ILE-UP 2. De forma que si yo voy moviendo el stick de la palanca, vemos la raya vertical que me va marcando los distintos puntos por donde pasa la curva. Si vemos que haya un punto de inflexión muy vertical, como es el caso de aquí, yo puedo ir al punto número 3 y bajarlo un poquito. Y ya, por último, nos quedaría programar la curva de paso para el modo 3D. Entonces nos vamos a la emisora, programamos el ILE-UP 3 y lo que tenemos que hacer es poner la palanca al centro. La palanca al centro, activar el interruptor del ILE-UP 3, poner 0 grados, palanca al centro, 0 grados, mido y más o menos en el punto número 3 yo tengo un 50%, más o menos, porque recordad que cuando hemos ajustado los endpoint lo habíamos ajustado para tener acceso al ILE-UP 3, pero me da un 47%. Es decir, yo ahora voy a borrar estas curvas porque no va a tener nada que ver una con la otra, pero lo vamos a dejar así. Esto también la vamos a borrar. Y para 47% en el centro. En el punto número 3 tenemos un 47%. Nos vamos a la palanca de arriba y tenemos que tener 8 grados. Luego yo aflojo el medidor y veo que tengo 10. Luego me voy al punto número 5 y voy bajando el porcentaje, vamos a ponerlo en el 80%. Y mido el ángulo de la pala. Mido el ángulo de la pala y tengo 7 grados. Luego tengo que aumentar al 80, vamos a poner el 90. Y aquí tengo un poquito menos, el 85. Y aquí tendría un poquito menos, 84,5. Aquí tendría los 8 grados. En el punto número 5, con un 84,5% del desplazamiento. Nos vamos al punto de abajo, punto número 1. También tenemos que tener 8 grados negativos. Como tengo 9, me voy al punto número 1 y le doy un 8,5%. Todavía tengo que subir más, vamos a probar a 13. Y aquí, en 13, yo tengo ya los 8 negativos con la... ¿Qué tengo que hacer ahora? Restar y ver las diferencias. Tenemos 84,5, 47 resto, son 37,5 partido por 2, 2 por 1, 2, 2 por 8, 16, 2 por 1, 2, 2 por 18 y algo. Luego 47 y 18 son 47, 57, 67, menos 2, 65. Esto es muy aproximado. 65%.
Y aquí lo mismo, 47 menos 13 son 47 menos 13, 4, 34 partido por 2, 17, sumo 17 a 13 y tengo 7 y 3, 10, 30. Luego en el punto número 2 yo tengo que tener un 30%. Vengo a la emisora y pongo el punto número 2 un 30 y en el punto número 4 un 65. Y efectivamente vemos que tengo una línea que va así. Aproximadamente. Y esta sería la curva de paso de nuestro vuelo en 3D. Lo que pasa es que tal como tenemos este helicóptero ajustado por el tipo de giróscopo, sería muy difícil realizar vuelo 3D con este giróscopo. Para ello tenemos que instalar un giróscopo Heading Hold. Y lo único que tenemos que tener la precaución de poner en el giróscopo Heading Hold era la programación del RevoMix, inhabilitarla para que no funcione. Bueno, pues ya tenemos las tres configuraciones de vuelo que vamos a poder realizar mediante estos dos interruptores. Si no estamos muy familiarizados con el vuelo 3D, lo que podemos hacer es inhabilitarlo para, cuando tengamos más práctica, ponerlo a punto. Otra de las características que tiene esta emisora, que es fundamental para el vuelo del helicóptero, es que ya hemos visto que con este interruptor cambiamos la posición de vuelo, con este paramos el motor y nos falta este de aquí, que es para la autorrotación. La autorrotación está diseñada, este interruptor, para pasar el motor a ralentí y poder controlar la caída del helicóptero con el motor parado o a ralentí y tener control de los ángulos de las palas del helicóptero sin que afecte al gas, de forma que el gas no actúe cuando la palanca esté dada. Aquí ahora de momento vemos que sí que está dada. Habrá que activar el throttle hold. Para ello salimos de la pantalla y en la pantalla de avance número 1 vemos también que podemos entrar en la programación de THR hold, que es throttle hold, es decir, gas en estacionario. Vamos con la rueda dentada y iluminamos de negro el throttle hold. Pulsamos y vemos que pone throttle hold mix inhabilitado. Le damos al botón de arriba para iluminar el inhabilitado y lo activamos mediante un giro a la izquierda de la rueda dentada. Y a partir de aquí ya vemos que el throttle hold se activa. ¿Esto cómo funciona? Cuando yo le doy al throttle hold, vemos que tengo control de paso, pero el gas permanece quieto. Y yo en esta pantalla tengo que la posición del gas la puedo ajustar mediante el potenciómetro, de forma que yo cuando tenga activado el interruptor de throttle hold, el motor se quede en ralentí. Y también tendré que poner el rudder offset. En este caso, el rudder offset significa que el ángulo de la pala del rotor de cola tiene que quedar a 0 grados. ¿Por qué? Pero en este helicóptero Raptor, que cuando hacemos autorrotación, como es este caso, cuando hagamos autorrotación, no hay transmisión al rotor de cola. Luego, nos importa poco que el ángulo del rotor de cola tenga 0 grados, 8 grados o 6 grados. Pero en aquellos helicópteros que sí que hay transmisión al rotor de cola en la autorrotación, sí que necesitamos programar el rudder offset en on para que cuando le demos a la autorrotación, por medio del porcentaje, graduemos el ángulo del rotor de cola a 0 grados, de forma que al no haber par motor no necesitamos que la cola compense ningún par motor, pero sí que tenemos que tener 0 grados para, con el stick del rotor de cola, poder dominar el rumbo del helicóptero en un descenso de autorrotación.
Y lo que nos quedaría ya en el modo throttle hold es ajustar la curva de paso del helicóptero cuando está en autorrotación. Y entonces nos vamos a la pitch curve, entramos y vamos girando y vemos que en el throttle hold tenemos que tener los siguientes grados más o menos. La curva ha de ser parecida a la normal, con la única excepción de que en el movimiento hacia arriba del todo, en lugar de 9 grados, si puede ser que tengamos 10 o 12 grados, para que podamos frenar el helicóptero en el modo cuando esté a punto de llegar al suelo. Entonces, recordamos los porcentajes de la curva normal. La curva normal que la teníamos en el 33%, aquí teníamos el 54%, aquí el 75%, el 85% y el 94%. Entonces vamos al hold y copiamos punto número 1, 33%, que era el que correspondía a tener 4 grados negativos. Y aquí también tendremos que tener 4 grados negativos para poder hacer la autorrotación. En el punto número 2 lo pondremos al 54%. El punto número 3 al 75%. Y el punto número 4 al 85%. Y el punto número 5, en lugar del 94, al 100%, de forma que yo, cuando esté en autorrotación, pueda tener los máximos grados posibles para frenar el helicóptero, y tengo 10 grados. Es decir, yo estoy volando normal, con ILEAP 1 o ILEAP 2, cuando yo tengo cualquier posición de ILEAP que tenga activada, en cuando le doy a la autorrotación, se activa la autorrotación y predomina sobre cualquier tipo de vuelo. Aunque yo le dé las palancas aquí, si tengo la autorrotación activada, estos interruptores quedan anulados, porque lo que manda es la autorrotación. Yo voy bajando el helicóptero y cuando llego cerca del suelo, lo frenaría con 10 grados positivos para que el helicóptero no se dé un golpe en el suelo brusco. Cuando yo quito la autorrotación, vuelvo a tener mando sobre los interruptores de la preaceleración. Entonces es importante que cuando yo tengo el helicóptero en el suelo, si tuviera la palanca activada, al quitar la autorrotación el helicóptero podría salir despedido. Luego hay que tener mucha precaución que yo, cuando tenga la autorrotación activada, estos interruptores los baje abajo del todo, para que cuando la quite, por lo menos el helicóptero me lo encuentre en el suelo a ralentí y no me dé una preaceleración elevada. Y ya por último, esta emisora, en todas las modalidades de vuelo, tiene incorporados 3 potenciómetros aquí en la parte central. El de la parte de la derecha, que es este potenciómetro de aquí, nos va a regular el gas en estacionario, es decir, el gas cuando nos encontramos por esta zona, de forma que yo en plena fase de vuelo, tanto si estoy en ILEAP 1, ILEAP 2 o ILEAP 3, yo puedo variar la posición del gas para darle más o menos gas sin necesidad de recurrir a la programación de las curvas en la pantalla de cristal líquido, de una forma práctica y en el vuelo. Y lo mismo con este potenciómetro de la izquierda, yo puedo ajustar el ángulo de la pala del helicóptero mientras nos encontramos en vuelos estacionarios. En definitiva, lo que hace ese potenciómetro, si esta sería la curva de paso, lo que hace es hacerla así o hacerla así. Es decir, me da un margen de maniobra en toda la curva para que yo en pleno vuelo pueda ajustar tanto la curva de gas como la curva de paso mediante estos 2 potenciómetros, pero siempre en unos porcentajes mínimos. La programación importante de estos porcentajes la tenemos que hacer mediante la emisora y mediante el medidor de ángulos. Y ya por último,
solamente a título de comentario diré que en la pantalla de avance número 2 aparecen una serie de programas que yo aquí no voy a comentar. ¿Por qué? Porque son los siguientes, solamente los comento a nivel de pasada. Aparece la programación del Governor. Governor no es ni más ni menos que un elemento electrónico que se acopla a algunos helicópteros para que nos controlen el rotor, el carburador del motor de una forma automática a un número determinado de revoluciones. Es decir, no me tengo que preocupar de la curva de gas, sino que automáticamente se adapta este equipo electrónico al helicóptero y nos controlaría el número de revoluciones del motor. También, si entramos, pues vemos que dependiendo de si una serie de programaciones que tendría que estar en función del equipo que instalemos en ese momento. No es muy conveniente y tampoco lo usa mucha gente este control automático de las revoluciones. ¿Por qué? Porque es mucho más práctico programar la curva de gas y la curva de paso de forma individual, ya que el Governor lo que hace es, cuando baja de revoluciones, automáticamente ese equipo electrónico acelera el carburador, pero para eso hay que bajar de revoluciones. Mientras que con las configuraciones independientes de curva de gas y curva de paso, no hace falta esperarse a que las revoluciones bajen, sino que ya, como tenemos las dos curvas activadas por el mismo stick, conseguimos, mediante estos ajustes que acabo de explicar, conseguir las revoluciones más o menos constantes. También, otra de las programaciones que aparecen en el BASIC 2 es el THR Needle, que es Throttle Needle, que es también un sexto servo que algunos pilotos ya de mucho nivel acoplan a la aguja del carburador, no al barrilete de apertura de aire del carburador, sino a la propia aguja de entrada de combustible al carburador del helicóptero, de forma que para vuelos muy agresivos, vuelos 3D, pues hay pilotos que, para que el motor se mantenga siempre en perfectas condiciones de funcionamiento y no dé ningún titubeo en su funcionamiento, también la aguja de alta está controlada por un servo, y si esa curva ese servo lo podemos controlar según la posición que tenga la palanca del colectivo. Y por último, tenemos otra programación que son los Program Mix 1, 2 y 3. Son programaciones libres que esta emisora nos puede permitir realizar. ¿Qué programaciones libres? Tampoco voy a entrar en detalle porque creo que no es el nivel de los que vais a ver esta película. Ni siquiera yo de momento lo suelo usar. Que es cuando yo pues hago a lo mejor un looping o un tonel, cuando yo le doy a la derecha o a la izquierda al stick de alabeo o profundidad, mezclar ese movimiento con otro de cola o de alabeo o de profundidad, para que si el helicóptero en un looping tiene tendencia a marcharse o a desviarse hacia un lado, con estas programaciones, mezcla de programaciones, yo puedo mezclar varios canales y conseguir que los helicópteros y las trayectorias sean totalmente rectas. Por ejemplo, cuando tú estás volando el helicóptero y quieres avanzar de una forma muy rápida, el helicóptero Raptor, en este caso, que gira a derechas, el helicóptero tiene tendencia a desviarse hacia la derecha. Entonces tenemos que corregir, pero para eso el helicóptero tiene que ir muy lanzado. Tenemos que hacer siempre pequeñas correcciones hacia la izquierda. Luego yo puedo hacer una mezcla que, a medida que si yo avanzo mucho el helicóptero, al mismo tiempo tenga una mezcla de forma que el alabeo me lo incline un pelín a la izquierda para que la trayectoria sea totalmente recta. Por eso yo esta emisora la veo bastante completa, porque nos permite llegar hasta unos niveles de vuelo muy altos.
Y por eso diría que esta emisora es una emisora de gama media alta. Y nada más, simplemente pues comentaros que me parece una emisora muy oportuna que haya salido ahora en el mercado, y más para todos los que amamos los helicópteros de radiocontrol, y para aquellos que al iniciarse se han comprado una emisora muy sencilla, sí que sería recomendable que adquirierais este modelo, porque os va a dar muchas satisfacciones por mucho tiempo. Con la ayuda de Paco vamos a hacer prácticas con la emisora FF9. Ahora tenemos el interruptor en modo normal para arrancar el helicóptero y ponerlo en marcha. Una vez ya lo tenemos en marcha, activamos el interruptor en iLeap 1 para preacelerarlo y poder subir al helicóptero hacia arriba. Este es un vuelo estacionario, normal, tranquilo, y es para lo que está diseñado el iLeap 1. Es decir, una preaceleración normal para que el helicóptero, pues cuando bajemos el colectivo hacia abajo, no caigan las revoluciones del rotor y el helicóptero se nos venga abajo. Las maquetas normalmente suelen volarse en el modo iLeap 1, es decir, con una preaceleración y sin nada más. Si lo que queremos es bajar las revoluciones, bajamos el gas, pero al mismo tiempo tenemos que aumentar el paso. Con ello iremos probando, sobre todo en maquetas y vuelos de entrenamiento o helicópteros de entrenamiento, volar con las mínimas revoluciones, porque así el helicóptero es cuando es más estable. Lo que hemos hecho con la emisora ha sido, con el botón derecho, quitarle gas en estacionario y con el botón izquierdo aumentar el paso. Con ello conseguimos la misma sustentación a menor número de revoluciones. Cuando ya estamos a punto de terminar el vuelo, pues es el momento de parar el motor, y para ello pues accionamos el interruptor de parada de motor, con lo que el motor quedará completamente parado desde la emisora. Ahora, en otro tipo de helicóptero, un helicóptero de entrenamiento, vamos a ver cómo actuaríamos con los distintos interruptores de vuelo. Ahora estamos en el vuelo iLeap 1, es decir, ya un preacelerado igual que el de la maqueta anterior, para hacer un tanteo de vuelo. Pero cuando ya tenemos el helicóptero en el aire, damos al iLeap 2, lo preaceleramos para conseguir 1700 o 1800 vueltas, de forma que podamos hacer vuelos acrobáticos o vuelos en traslación rápidos. También, a medida que vayamos viendo las características de vuelo, lo contrario de lo anterior, podemos aumentar el gas para que el helicóptero pues ruede con más velocidad, y al mismo tiempo quitamos un poco de paso en la palanca en el centro de estacionario para conseguir que el vuelo se produzca con un mayor número de revoluciones. Esto es si nosotros observamos que necesitamos volar con mayor número de revoluciones. También podría ocurrir lo contrario,
y disminuir el número de revoluciones en plena fase de vuelo. Todo eso lo tenemos que ir comprobando a medida que vayamos volando el helicóptero, hasta dejarlo completamente ajustado en revoluciones a nuestro gusto. Ahora nos disponemos a hacer vuelos en 3D o AILEAP 3 de forma que podamos hacer vuelos invertidos y mantener el helicóptero pues en vuelos de traslación pero invertidos, o hacer figuras de 3D. También en el vuelo 3D las revoluciones se han de mantener altas, quizá un poco más altas que en el AILEAP 2, y eso también lo tendremos que ir comprobando a medida que vayamos realizando vuelos. Esta maniobra solamente se puede hacer si tenemos la emisora ajustada en modo 3D, o en este caso el AILEAP 3, que veis que está accionado hacia arriba. Como veis, con esta emisora, con otras también, pero con esta emisora sobre todo, se puede hacer ya todo tipo de vuelos. Cuando ya se está acercando el final del vuelo, lo que podemos hacer ya es activar el interruptor de autorrotación y bajar con el helicóptero perfectamente controlado en autorrotación. El motor lo podemos parar o podemos dejarlo en el ralentí por si después queremos hacer otro vuelo.